El Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca ya emitió el informe del IPC para el mes de julio y por eso estamos en diálogo telefónico con Gonzalo Semilla, director del CREVA, mientras estamos procurando que no se nos muera Tomás Casela. ¿Estás bien, Tony? Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día. Yo estoy bien, espero que ustedes también y que se recupere el compañero pronto. Ese lo estacional nos viene poniendo en jaque la gripe y la influenza, Gonzalo, pero bueno, comentanos un poco los números que han dejado, porque genera mucho interrogante con todo lo que está ocurriendo. Los argentinos, extrañamente, sabemos mucho de economía aún sin conocerlo, pero la experiencia nos indica que cuando mueve el dólar, se mueven también los precios de las góndolas. ¿Qué ha pasado en el séptimo mes del año? Bueno, vamos por el índice que a nosotros nos arrojó, justamente como vos te referís, al séptimo mes del año, al mes de julio, mes pasado. Te diría que volvimos al mismo nivel que habíamos encontrado en mayo. Esto es 1,6% de aumento en los precios, nivel promedio general, porque el mes anterior, que había sido junio, había tenido un leve repunte, alcanzando el 2,3%. Es decir, volvió al 1,6%, hubo una pequeña desaceleración. Esto nos da un acumulado desde principio de año hasta julio de un poquito más de 16%, y a nivel interanual el 35%. Interanual se entiende entre julio y julio del año pasado y julio de este año, 35%. No olvidemos que cerramos el 2024 en 132%. A esta altura del año pasado veníamos mucho más arriba. Así que esos son los tres datos importantes que yo le quiero destacar, y después abrir un poco o desmenuzar el índice de precios y ver algunos capítulos. Le voy a decir el que más subió, que fue esparcimiento, que fue con un 2,8, bastante por encima del promedio, con cierta justificación porque coincidió con el receso invernal, así que, digamos, estaría de alguna manera justificado y ese es estacional. Después encontramos dos indicadores poquito por debajo. Uno es vivienda, y ahí cuando hablamos de vivienda encontramos aumento de alquileres en 2,3% y varios aumentos que venimos encontrando en estos meses anteriores vinculados a los servicios, a lo que tiene que ser energía eléctrica, gas y agua. Ahí estamos hablando más o menos en un 1,5%, más o menos, 2%, es decir, esos son los valores que encontramos en vivienda. Otro 2,4 es educación, que a esta altura del año por ahí llama un poquito la atención. ¿Y por qué? Porque sigue habiendo actualizaciones en las cuotas de los colegios privados, también ocurre en los cursos de inglés o extracurriculares, de computación, etcétera. Y ahí estamos hablando ya entre 1,5 y 3%. Y ya después nos vamos a alimentos y bebidas, que siempre tenemos que arribar ese capítulo porque es el que más nos importa, es el de mayor peso. Y acá estamos hablando de un nivel superior al promedio general del 1,6%. Acá nos da cerca del 2%. Y obviamente cuando uno analiza ese capítulo encontramos de todo un poco, porque la yerba mate aumentó un 10%, las verduras un 6,8%, lo que son los lácteos arriba del 5%, los quesos casi 5%. Y después nos vamos a la antítesis de ese 1,6% y encontramos el capítulo de indumentaria, que nos da negativo. Es raro, no lo hemos visto en los últimos meses, un capítulo que sea negativo. En este caso fue menos 1%. Ahí podríamos decir que de todo lo que uno releva dentro de esos capítulos nos dio deflación, lo que no significa que haya aumentos particulares en algunos componentes. Y esto puede estar asociado, suelo decir yo, que puede estar asociado a lo que venimos mirando el mercado, mirando las noticias, que ha caído muchísimo las ventas del sector de indumentaria, en contraposición del aumento de compra indumentaria por aumento en la importación, por caída de aranceles, porque uno puede acceder a plataformas internacionales
a comprar indumentaria en precios mucho más competitivos que los locales. Entonces suponemos que viene de la mano en esta cuestión. Así que esos son los números importantes de lo que fue el mes pasado. Y si querés hablamos un poquito de esto que mencionaste también del dólar. Sí, del dólar y también de otro aumento, Gonzalo, aprovecharte porque algo que nos generaba un poco de ruidos es un número tan bajo en disonancia a un aumento tan sensible que siempre fue en teoría para lo que es los precios, como la suba del combustible, donde julio tuvo un aumento de casi el 5%. Sí. El combustible está dentro del capítulo transportes y comunicaciones. No lo toqué porque estuvo por debajo, levemente por debajo del promedio, en 1,4 versus 1,6, pero tiene que ver en su mayor medida combustible y como es el capítulo, es transporte y comunicaciones. Transporte prácticamente equivale a combustible y comunicaciones son a las plataformas de streaming o a los teléfonos. Pero sí, el combustible aumentó, viene aumentando todos los meses sistemáticamente, a veces más de una oportunidad, e incluso está sucediendo en el mes en curso, y eso en algún momento va a terminar impactando un poquito más en el nivel de precios. Pero sí, eso sigue ocurriendo, pero solo nos dio el capítulo 1,4%, por eso yo no lo mencioné. Uh-huh. Gonzalo, me interesa particularmente poder ir de la mano, ¿no?, con el índice de precios que están mencionando y relacionarlo con el índice de salarios que también ustedes sacan todos los meses. Tenemos el último índice, que es el de junio, de 1,2%, donde por ahora el acumulado en lo que va del año te da un poquito por arriba, ¿no?, de los salarios por arriba de la inflación. Quería preguntarte cómo es esa metodología, qué salarios se toman. Sí, mirá, nosotros relevamos 19 convenios colectivos de la ciudad de Bahía Blanca, y ¿cuáles son esos convenios? Son todos los del sector público, podemos decir del municipio, de los docentes, de lo que es la salud, también del sector comercial, del sector petroquímico, del sector gastronómico. Hay un montón de los docentes de Nación, que obviamente que son las universidades nacionales que tenemos acá. Es decir, son muchos convenios colectivos, y dentro de ese índice le damos un peso a cada convenio o a cada sector económico dentro de ese índice. Y ese peso no es un peso que, ¿qué criterio utilizamos? Porque no es metodología INDEC, es metodología propia, nuestra. Nosotros el peso que le dimos a cada sector está asociado a la generación de empleo. Uh-huh. Entonces, no es lo mismo el empleo que genera el sector gastronómico que el industrial, no es lo mismo el comercial ni el público. El público y el comercial son los dos sectores que mayor empleo generan en la ciudad de Bahía Blanca. Entonces les dimos los mayores ponderadores. Claro. Es como el similar al índice de precio. Bueno, ¿cuál es el que mueve más? Alimentos y bebidas, el que más peso tiene. Bueno, lo mismo pasa en el índice de salario. Eso es para que lo entiendan un poco. Nosotros tomamos las paritarias, y las paritarias, dentro de cada convenio hay muchas paritarias. Hay muchas escalas salariales. Porque uno, si va al municipio, encuentra desde el intendente hasta administrativos. Entonces uno dice, bueno, hay 25 distintos tipos de escalafones. Bueno, ¿cuál tomamos? Nosotros tomamos lo que le decimos en estadística la mediana. La mediana sería el que está en el medio, prácticamente. Claro. Y no tomamos el intendente o no tomamos alguna otra, porque el intendente no va a desaparecer el cargo, uh-huh, pero sí puede desaparecer alguna del medio. Entonces, si desaparece alguna categoría cercana a las más altas o a las más bajas, siempre nos quedamos con la del medio. Y cualquiera sea de ellas, tomamos aquella básico, salario básico. No consideramos ni antigüedad ni presentismo, porque ahí también tenés variantes. Claro. Entonces es un cargo en la mitad del escalafón de estos sectores económicos, sin antigüedad y sin presentismo. Uh-huh. Les damos un peso, y eso para que ustedes lo entiendan. Ahora, es verdad que en junio el índice de salario fue 1,2%, aumentó 1,2%, cuando el índice de precio consumidor fue del 2,3%. Claro. Un puntito y un poquito más arriba.
Cuando uno ve el acumulado, la inflación está un puntito, sigue un poco más de un punto más arriba del índice salario, pero cuando uno va al interanual se revierte. Claro. Que es lo que vos me estabas mencionando. El índice salario avanza al casi 50%, mientras que el índice de precios no alcanza, por lo menos hasta junio, estaba por debajo del 40. Bueno, la razón tiene que ver con dos motivos. El primero es, nos queda, por decir algo, la última parte del año pasado comparado con la primera parte de este año. Son dos realidades distintas. ¿Qué significa? Que los últimos meses del año pasado, el índice salario fue en general por encima de la inflación. Y en estos primeros meses de este año, en general fue el índice de precios por encima de los salarios. Entonces, sí. Lo que pasa es que el índice de salarios corrió mucho más fuerte el año pasado que lo que está corriendo ahora, por eso nos da positivo. Pero posiblemente terminemos el año con un salario real negativo. Claro. Eso es porque hay un gráfico, y en el gráfico uno ve que va por encima la evolución del índice de salarios desde junio del año pasado. A pesar de que va hacia la baja, es decir, aumenta, pero en menor proporción, siempre superó al ritmo inflacionario, mientras que en la primera parte prácticamente es al revés. Y cuando uno ve digamos, cuál es el salario real del último año, julio, nos da positivo en arriba del 4%, por la razón que les explico. Fuerte, superó bastante la mejora de los salarios el año pasado con respecto a la inflación, y este año ya estamos viendo que está estancado, e incluso en los últimos meses empieza a ir por debajo. Y si uno ve qué pasó en estos primeros meses del año sin tener en cuenta el año pasado, tenemos una caída del salario real en 1,3%. Claro. Una reflexión que había escuchado, no la voy a poder citar porque realmente no me acuerdo de qué economista es que la estoy robando, pero algo de lo que mencionaba, y por ahí se va un poco más allá de los alcances de este informe, así que es preguntarte más que nada por alguna sensación en ese sentido. Comparaba un poco la evolución de los salarios en la etapa Alberto Fernández con la etapa Milei, y daba a entender que en el gobierno anterior, con una alta inflación, los salarios más perjudicados habían sido los informales, justamente porque los formales tenían la paritaria y el aumento constante de sueldo de su lado, mientras que la inflación descontrolaba un poco las variables para los que no estaban regularizados. Mientras que ahora es al revés, tenés tope en las paritarias, pero una inflación controlada hace que los informales estén quizás un poco mejor en comparación con los formales. ¿Eso es algo que ustedes pueden ver en líneas generales? Acá en Bahía no, porque nosotros no tomamos informales. En este índice que yo les estoy comentando, que estamos conversando, vemos sector público vemos sector asalariado. El sector asalariado público y privado. El INDEC toma público, privado e informales y también le da un peso. No pesan lo mismo los tres sectores. Claro. El INDEC te da un promedio y después te lo desglosan esos tres. Nosotros vamos con no hacemos promedio, pero hacemos un índice con ponderaciones de sector asalariado, público y privado. Al informal no lo estamos considerando. Sí, es decir, en Bahía, con nuestra metodología, no lo podemos confirmar. Hay que mirar el índice de salarios del INDEC, a ver qué está diciendo. Pero es una realidad esto. Digamos, yo no miré los últimos datos del INDEC, de esto que me estás contando, pero es real que generalmente suelen estar mucho más rezagados los informales. Yo no he mirado, con lo cual no te puedo confirmar que en esta nueva gestión hayan mejorado relativamente más los informales que el resto. Lo que sí te puedo asegurar, porque lo medimos nosotros y sí lo sabemos que ocurre, que el sector público no está siendo bien remunerado, o están bastante atrasados los salarios, porque es una política del gobierno. Por eso están las protestas de las universidades, de los hospitales, del sector público en general. Entonces, cuando uno ve el índice de salario del INDEC, vas a ver que está creciendo poco, y si tracciona, a mi entender, lo hace más por el sector privado. No te puedo confirmar que sea por el sector informal. Y si fuera así, obviamente los salarios son muy bajos respecto al resto de
los sectores, ¿no? Estamos en contacto telefónico con Gonzalo Semilla, economista en jefe de El CREVA, siempre con algunos datos, y te pregunto por proyecciones, si bien estamos iniciando el mes de agosto y falta mucho camino, pero con todo lo que ha habido movimiento del dólar y demás, ¿qué proyecciones haces? Se está hablando mucho de listas de precios que están llegando desde el 4 al 9%. ¿Qué imaginan para este mes de agosto? Yo sé que ustedes están llevando semanalmente registros del movimiento de precios en Bahía. ¿Qué le están indicando estos primeros días de agosto? Mirá, nosotros solemos relevar precios los últimos días de cada semana. El 1 de agosto fue viernes. Nosotros estamos relevando esta semana. Claro. Con lo cual, cuando vos me preguntás qué estamos viendo, hoy no estamos viendo por nosotros mismos nada, porque se está relevando entre mañana y pasado, y recién la semana que viene nos juntamos para analizar esos datos con el equipo. Digamos, nosotros todas las semanas se relevan precios del capítulo alimento, y después nosotros nos solemos juntar más que nada para controlar lo que se tomó y ver las variaciones que nos llamen la atención. Variaciones porcentuales es o aumentó una variedad o un producto 50% o bajó 50%, o está mal tomado el precio o efectivamente ocurrió. Nosotros hacemos ese control, y una vez que nos quedamos tranquilos que se tomó bien, porque es manual, va a la persona a la góndola y toma el precio, entonces puede haber un error humano, por eso controlamos. Eso lo vamos a ver la semana que viene, el martes. Sí hemos visto lo que vos acabas de mencionar. Por todos los medios de comunicación se está mencionando nuevas listas de precios hasta el 9%. Pero también hemos escuchado algunas personas que hacen entrevistas y dicen, no, yo no tengo ninguna lista de precios. Yo creo que después de ese 13% de variación de tipo de cambio del mes pasado, de alguna manera se va a empezar a ver a los precios, se va a trasladar de alguna manera. Bueno, el de mayor impacto imagino que va a ser el rubro alimentos y bebidas. Ya sabemos que el combustible, si es porque es aumento del precio puntual del combustible, de una variación en el impuesto hacia los combustibles, lo concreto, y vos lo mencionabas, está subiendo todos los meses, y ya está anunciado también y confirmado aumento en los regulados. Siguen los ajustes en los servicios, agua, luz, gas, puede ser en las garrafas, puede ser, incluso habrá que ver si el aumento de combustible y la variación de tipo de cambio impactan en el boleto de transporte interurbano de la ciudad. Es decir, obviamente a partir de que la variación de tipo de cambio de alguna manera se traslada a precios, a pesar que el consumidor no lo está convalidando, y a pesar de que los grandes supermercados no quieren acceder a nuevas listas de precios, algunos se va a filtrar, con lo cual podemos esperar un rebote, pero no estoy seguro, porque no lo estamos pudiendo medir, porque lo vamos a hacer a partir de mañana, cuál va a ser el impacto, si nos vamos a encontrar con una inflación cercana al 2% o cómo va a ser el impacto. No te lo puedo asegurar, porque incluso vos pensás que hay una gran apertura, y continúa la gran apertura de importaciones. El gobierno está diciendo que la segunda etapa, digamos, próxima, que tiene que ver con la laboral, también tiene que ver con un mayor grado de apertura comercial. Y eso, digo, cuando vos querés hacer aumentos, pero te bajan los aranceles para mayor importación, esos aumentos no estás tan en condiciones de poder hacerlo, porque te vienen productos del exterior que no sufren esos aumentos. Entonces, bueno, todo eso hay que verlo, obviamente es dinámico y no va a ocurrir en esta semana. Gonzalo, como siempre, muchísimas gracias por tiempo que le tomás. Un abrazo a todos ustedes y hasta la próxima. Muchas gracias, que tengas buen día. Hablamos con Gonzalo Semilla, economista jefe del CREVA, el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca.